segunda parte de esta charla que organizó Emma para que hablemos un poquito de qué son los ensayos clínicos, de cuáles están actualmente en la Argentina y de qué cuestiones de seguridad abordamos cuando estamos en este tipo de estudios. Hoy vamos a comenzar pronto porque estamos un poco jugados de tiempo, así que si les parece, Joey, ya somos bastantes, podemos ir presentando a nuestro primer orador. Antes de eso les quiero pedir dos favores. Tenemos un chat habilitado para que nos manden todas las preguntas que les vayan surgiendo durante la charla, las vamos a contestar al final, y mientras están hablando nuestros oradores, para que no haya interferencias y no haya ruidos de fondo, les pedimos a todos que dejen apagados sus micrófonos. Sí, si tienen ganas, prendan sus cámaras, así nos podemos ver. Así que bueno, yo soy Fátima Pagani, soy neuróloga, trabajo en Fundación Favaloro y en el Hospital Austral, y me gusta también decir que soy parte de EMA, colaborando en los nuevos proyectos que organizamos con Joana, así que aprovecho para agradecerle a EMA este espacio, donde nos permite hablar un poco de este tema que quizás para muchos es algo desconocido y a veces puede generar un poco de miedo, ¿no? Pero la idea es que podamos explicarles de qué se trata y que ustedes nos puedan hacer todas las preguntas, para que si en algún momento alguno de ustedes desea participar o se les ofrece participar, sepan un poco en qué es lo que se están metiendo, ¿no? Así que la primera parte quedó grabada, ¿no, Joey? La primera parte quedó grabada, no sé si la podemos ver desde la página de EMA. Sí, la vamos a estar subiendo, no sé si ya se subió o se va a estar subiendo en estos días. Buenísimo. Y hoy vamos a tocar entonces la segunda parte. A aquellos que no se pudieron conectar a la primera, después si tienen ganas, échenle un vistazo que seguro les va a servir porque son temas diferentes. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a empezar con la primera charla del día de hoy, que está a cargo del doctor Andrés Barbosa, que lamentablemente no se pudo conectar, pero por suerte nos mandó un video, así que en este video cortito nos va a contar un poco sobre qué es un comité de ética y para qué sirve, y es algo que es muy, muy importante cuando estamos hablando de ensayos clínicos. Así que lo escuchamos a Andrés. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Andrés Barbosa, jefe de Servicio de Neurología del Hospital Central de Mendoza y actual presidente de la Sociedad Neurológica Argentina. Y voy a comentarles en estos minutos qué es un comité de ética en investigación y para qué sirve. Los comités de ética en investigación en realidad existen desde hace muchos años y surgieron fundamentalmente porque existen en la historia de la ciencia muchas investigaciones que se hicieron en pos del conocimiento científico de la ciencia y que no tuvieron en cuenta los sujetos de investigación. Hay casos muy, muy dramáticos, como los que todos conocemos del programa de eugenesia en la Alemania nazi antes de la guerra, o en la experiencia en los campos de concentración, en el mismo régimen. Y también en otros países, como en Estados Unidos, estuvo el estudio de sífilis de Tuskegee, donde se hizo experimentación en personas con sífilis y cuando existía la penicilina, un tratamiento que los podía curar, no se les daba. Entonces, a partir de todas estas experiencias que se fue juntando a lo largo del desarrollo de nuestra sociedad, la ciencia también fue creciendo y se empezaron a desarrollar los conceptos relacionados con la ética en la investigación. ¿Qué dice la ética en investigación? Es que el diseño del estudio tiene que ser científicamente válido y que no va a exponer al sujeto de experimentación, en este caso un ensayo clínico a un paciente, no lo va a exponer a riesgos mayores de los que uno ya acepta que pueden llegar a estar expuestos. Porque sabemos que estos riesgos tienen que ser razonables en función con el beneficio que esperamos que se logre. Otro principio ético es que la selección de los sujetos es imparcial y esto tiene que ver con que hay que salvaguardar a las personas vulnerables porque hay personas que no tienen la capacidad de poder decidir correctamente si quieren o no quieren participar. Hay que cuidar ese aspecto. Otro punto importantísimo en la ética de la investigación es que la participación es voluntaria, no se puede obligar a nadie a participar de un estudio. El tema del consentimiento informado también es clave porque la persona se le explica de qué se trata el trabajo de investigación, la persona consciente en lo que va
a participar. Y por último, el otro aspecto ético importante es el de la privacidad y la confidencialidad. O sea, la información que uno obtiene de la investigación de una persona en particular no va a ser publicada con el nombre y apellido de esa persona. Todos estos principios de ética de investigación están reunidos en un documento que se llama la Declaración de Helsinki. La primera edición salió en 1975 y después se fue reformulando y perfeccionando, y todos los investigadores tenemos que hacer capacitación en Declaración de Helsinki y tenemos que firmar el acuerdo como que estamos respetando los principios éticos de esta declaración. ¿Qué son los comités de ética independiente? Es un grupo de personas que es independiente, como su nombre lo dice, porque es independiente del investigador, y está formado por profesionales médicos y no médicos, y también por personas que no son profesionales. Lo que hace este grupo, este comité de ética, tiene la responsabilidad de verificar que se protejan estos aspectos que les comenté de la seguridad, la integridad y el derecho humano de la persona que participa en ese estudio. Se va a considerar la ética general del estudio, se va a decir, el comité dice este es un estudio éticamente realizable, y se va a reafirmar públicamente que es seguro para el paciente, como les había comentado. Los miembros del comité generalmente suelen ser por lo menos 5 y van a venir de distintos ámbitos. Y se busca que estén balanceados por género y que representen a más de una profesión. Tiene que haber al menos una persona dedicada a la ciencia y una persona no dedicada a la ciencia. Y también, eventualmente, pueden haber invitados para asesoramiento si hay algún tema puntual para explicar o para participar de la aprobación de ese protocolo. El comité lo que hace es asegurarse que el tema a investigar vaya a ser importante, porque no se trata de estar investigando cualquier cosa porque sí, sino que los resultados de ese estudio vayan a tener un impacto en la calidad de vida de las personas, que los riesgos, como les había comentado, sean los mínimos posibles y que sean razonables de acuerdo al beneficio que se espera aportar, que el consentimiento informado haya sido correctamente realizado. Hay todo un proceso especial de consentimiento informado que hay que respetar, que el seguimiento de los ítems relacionados con la seguridad del estudio sean los adecuados y que se hagan, que se proteja, como les había dicho antes, la privacidad y confidencialidad, que todas aquellas personas vulnerables, por ejemplo, los menores de edad o, por ejemplo, personas con trastornos cognitivos, sean protegidas, y que la persona que va a ser investigador, todos los que participan en el protocolo de investigación, vayan a tener las certificaciones y las capacidades adecuadas para hacerlo. ¿Qué autoridades tiene un comité de ética en investigación? Puede aprobar el estudio, puede rechazar un estudio, puede pedir monitoreo, o sea, periódicamente le puede decir al investigador, queremos ver cómo está avanzando, o sea, se pide lo que se llama un informe de avance, puede pedir modificaciones al protocolo antes de la realización si hay algún aspecto que cree que no es adecuado, y eventualmente tiene la capacidad de suspender un estudio clínico que ya está en curso si considera que el riesgo de las personas involucradas está excediendo a los potenciales beneficios. Eso es básicamente qué es un comité de ética en investigación y para qué sirve. Muchas gracias por su atención. Buenísimo, bueno, le agradecemos a Andrés que nos haya mandado este video. Yo creo que lo tendría que haber hecho antes, pero bueno, se me ocurrió mientras lo escuchaba Andrés. Por si hay alguna persona que no se haya podido conectar en la charla pasada, lo que yo les quería hacer es como un pequeño resumen, porque quizás lo van a necesitar para entender todas las charlas de hoy, ¿no? Como que están entrelazadas. Y básicamente nuestra idea con Joey era contarles de qué se tratan los ensayos clínicos y para qué se hacen, ¿no? Y siempre que pensamos en medicamentos, ¿no? Medicamentos que ustedes pueden comprar en la farmacia, medicamentos que sus neurólogos les pueden indicar, todos estos medicamentos tienen que pasar por un proceso que lleva varios años, para asegurarnos de que esta medicación sea efectiva, o sea, que sirva para tratar la enfermedad que queremos tratar, y que además sea segura para nuestros pacientes, ¿no? Que no tengan efectos adversos que sean graves y que puedan poner en peligro la vida de nuestros pacientes. Y todo este proceso, que lleva muchos, muchos años, va desde que empezamos a estudiar la enfermedad y empezamos a aprender por qué se produce, hasta que identificamos quizás alguna sustancia del cuerpo que está funcionando mal, y entonces pensamos que podemos generar una medicación que actúe sobre esa sustancia,
Se genera la molécula, se evalúa in vitro, después en animales, y después recién de toda esa información empiezan lo que son los ensayos de fase 1, 2 y 3, ¿no? Los estudios clínicos en los cuales ya participan personas. Y siempre la idea es ir avanzando en estas etapas y demostrando en cada una de ellas que el fármaco funciona y que además es seguro, ¿sí? Porque siempre en un ensayo clínico, más allá de demostrar la eficacia, lo que más nos interesa, y esto lo comentaba Andrés, es proteger a nuestros pacientes. Es la seguridad de nuestros pacientes, es no darles algo que les pueda generar un mal, ¿sí? Que ellos además tengan la libertad de elegir si quieren participar, que entiendan absolutamente de qué se trata el estudio antes de tomar esta decisión, y que ninguna persona vulnerable se vea obligada a participar porque no tiene otra opción. Digamos, eso es la base de los ensayos clínicos. Evaluar los medicamentos que cuando terminan la fase 1, 2 y 3 se aprueban y están libres para ser comercializados o ser recetados, y que las personas que desean participar en este proceso de investigación sean conscientes de las responsabilidades y obligaciones que requiere esto y también de sus derechos, y que pueden participar libremente. ¿Sí? Todos estos temas que es lo que básicamente hablamos en la charla anterior. Y ahora sí, con esta breve introducción, porque estamos medio ajustados de tiempo, cualquier duda sobre esto después nos pueden mandar preguntas por el chat, pero voy a aprovechar para presentarles a nuestro siguiente orador, que es el doctor Darío Tavolini. El doctor Tavolini es médico neurólogo del área de enfermedades desmielinizantes de INECO Rosario, y nos va a explicar un ítem que es muy importante en el tema de los ensayos clínicos, que son los criterios de inclusión y exclusión. Te escuchamos, Darí. Muchas gracias, Fati, gracias, Joana, y gracias a la gente de EMA por organizar esta jornada, estas charlas. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar presentes y por conectarse. Me parece un espacio sumamente interesante el que han generado, porque siempre nos quedan dudas, y a todos los pacientes les genera dudas, el tema de los ensayos clínicos, donde muchas veces nos sentimos o tenemos esa idea de conejillos de India, que yo creo que en cierta forma hay que desmitificar, ¿sí? Que uno, cuando no conoce todo el abordaje que se hace en los ensayos clínicos, piensa o tiene esa sensación, pero realmente es la forma, como recién mencionaba muy bien Fátima, y que ya lo charlaron en la jornada anterior, que es la forma que la ciencia tiene para poder avanzar, descubrir nuevas moléculas, nuevas drogas, y tener un control, un mayor control sobre la patología. Y estos avances científicos son los que nos permiten hoy en día poder tratar en forma adecuada a nuestros pacientes. Por eso me parece que es sumamente importante poder pasar por estas fases de investigación o poder participar en un ensayo clínico, y entendiendo también todos los criterios, los requisitos que tienen los ensayos clínicos, y al momento de seleccionar, ya lo charlaron, de seleccionar un centro, los comités de ética, donde, como decía recién muy bien Fátima, lo más importante es la seguridad de cada persona que participa en un ensayo. Y yendo al tema que me convocaron a mí puntualmente, ¿qué son los criterios de inclusión y exclusión? Los criterios en general son las características o los parámetros que se consideran que tienen las personas o los pacientes, que a partir de ahora en los ensayos se conocen como participantes, ¿sí? Que los investigadores tenemos en cuenta para decidir si una persona es o no es candidata para participar en un ensayo clínico. Y esto es muy importante, ya que uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que no todas las personas, por más que tengan la patología, son candidatos para participar en un ensayo clínico. Uno tiene que evaluar, obviamente cada ensayo clínico en su diseño tiene criterios de inclusión y criterios de exclusión, que se adaptan a las necesidades de ese ensayo clínico, ¿sí? Estos criterios, para poder ingresar una persona, un participante en el ensayo clínico, tiene que cumplir todos los criterios de inclusión y no tener ningún criterio de exclusión, ¿sí? Los criterios de inclusión hacen referencia generalmente más a las características demográficas, edad, sexo, a la forma clínica de la patología, en este caso de la esclerosis múltiple que presentan. Entonces el ensayo está dirigido específicamente a esa población. Sabemos que la edad muchas veces es arbitrario, pero se evalúan pacientes o personas entre 18 y 55 años, es lo habitual, algunos se extienden y toman una edad un poco superior.
Y tenemos que cumplir todos esos criterios de inclusión. Este análisis se hace previamente a invitar a una persona a participar. Uno ya conoce a esa persona, conoce la historia, conoce la patología, conoce las características y evalúa si puede cumplir esos criterios para incluirse en el ensayo clínico. Los criterios de exclusión son todos aquellos criterios que la persona no tiene que presentar, tiene que cumplir para poder ingresar. Hay algunos criterios que los podemos ya predeterminar o saber antes de invitar a una persona a participar, y otros que pueden surgir durante lo que se conoce como el periodo de screening. ¿Sí? El periodo de screening es ese periodo de selección que varía el tiempo de duración dependiendo de cada estudio, y donde ahí uno tiene que evaluar los antecedentes de cada persona, las comorbilidades que tiene. Que tenga alguna comorbilidad como hipertensión, diabetes, no es un criterio de exclusión, pero sí hay que tener en cuenta si esa patología está controlada, si toma alguna otra medicación, si esa medicación que está tomando puede interferir con la nueva molécula que se está estudiando. Entonces son muchos criterios, muchas cosas a considerar y a tener en cuenta antes de poder pasar a lo que es el periodo propiamente de randomización, que se conoce, que es cuando ya empezamos con la terapia. Hay parámetros dentro de los criterios de exclusión que muchas veces surgen con los análisis que hacemos. Cuando se empieza en el periodo de screening, se evalúan todos estos criterios y se hacen determinaciones de laboratorio, resonancias, se hacen otros parámetros también a tener en cuenta, que muchas veces surge algún resultado de laboratorio o algún valor o algo que está fuera de lo normal, y eso puede ser una exclusión de esa persona, de ese participante del ensayo clínico. Entonces ese periodo de selección es muy importante, y creo que los criterios de inclusión y exclusión son los que más estrés o ansiedad puede generar en una persona que quiere participar de un ensayo clínico, porque si bien nosotros podemos hacer una evaluación preliminar, inicial, para ver si esa persona cumple con los criterios, muchas veces surgen algunos resultados que uno no los conocía, que uno no sabía que podían aparecer. Por ejemplo, nos pasa, en la mayoría de los ensayos se considera la tuberculosis, ¿sí? O lo que se conoce como tuberculosis latente, que nosotros hoy en nuestro país no disponemos de una técnica específica que sí se hace en el ensayo clínico, como es el cuantiferón. Que eso se envía al exterior, se hace en laboratorios fuera de nuestro país, y que nosotros tenemos otra forma de determinarlo con otras pruebas como la PPD, una radiografía de tórax y demás, pero que no se hace a veces de rutina, y que a veces ese cuantiferón viene positivo y se convierte en ese momento como un criterio de exclusión, donde lo deja fuera a la persona que quiere participar del ensayo clínico, que después se puede hacer un tratamiento, se puede volver a escrinear más adelante, puede volver a ingresar, pero en este momento, con ese resultado, ya nos deja fuera de la participación del ensayo. Es decir, los criterios de inclusión, el objetivo de los criterios de inclusión y exclusión es poder seleccionar en forma correcta a la persona o al candidato ideal para participar en este ensayo clínico. Es por eso que se dice muchas veces que los participantes del ensayo clínico son como participantes muy seleccionados, que cumplen todos estos criterios, ¿sí? Tanto aquellos de inclusión y no tienen ninguno de exclusión. Entonces, como que también es un grupo sumamente seleccionado en base a esto que mencionaba Fátima recién, ¿no? Priorizando la seguridad de cada persona que va a participar en el ensayo, tratando de que tenga la menor cantidad de comorbilidades posible, que no esté expuesto a otros tratamientos, si lo está, de tener muy controlado cuáles son esos tratamientos, para poder evaluar realmente la eficacia y seguridad de la molécula. Es por eso que tenemos también que entender que no todas las personas, no todos los participantes, por más que tengan el diagnóstico de la patología que se está probando esta molécula o se está llevando adelante para esa molécula, pueden participar en un ensayo clínico, ya que esta etapa es muy rigurosa, muy estricta, y debemos cumplir estos criterios tanto de inclusión como no tener ninguno de estos criterios de exclusión. Bueno, espero haber sido claro en relación al tema. Cualquier duda o pregunta o lo que necesiten, a disposición. Muchas gracias, Dari. Sí, yo coincido con lo que vos decís de que muchas veces puede ser un proceso frustrante para el paciente, porque uno cuando hace la preevaluación evalúa los criterios de inclusión, el paciente está dentro de la población que puede participar, y después quizás por un análisis de sangre
o por el cuantiferón que vos contabas, quedan excluidos, y la verdad que es un momento duro para el paciente que estaba ilusionado y que quería participar. Pero bueno, creo que es importante que existan estos criterios porque nos permite cuidarlos, ¿no? Nos permite elegir a aquellas personas en las cuales esa medicación no generaría un riesgo extra porque tiene alguna otra enfermedad o porque quizás toman alguna medicación que puede interactuar. Así que la primera parte, la parte de screening, como llamaba Darío, la parte de selección del paciente adecuado, es súper importante en un ensayo clínico y es algo que nosotros le damos mucha bolilla al principio, ¿no? Así que, gracias, Dari, la verdad que quedó clarísimo. Acuérdense, nos pueden mandar sus preguntas por el chat, que las vamos a charlar todas al final de la jornada. Y ahora vamos a dar paso a nuestro tercer orador del día, que es el doctor Gustavo José, jefe de la Unidad de Enfermedades Desmielinizantes del Hospital Padilla en Tucumán. Gracias, José, por conectarte. Él nos va a contar qué es un efecto adverso. Hola Fátima, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a Emma. Estoy teniendo un problemita con conexión, se me cayó la conexión un par de veces y no sé si está bien el audio. Por ahora perfecto. Gracias. Bueno, quería agregar una cosa de las que dijo Andrés y la que dijiste vos con respecto a los comités de ética, que además del comité de ética, también hay una observancia del Ministerio de Salud de la Nación a través de ADMAT, que evalúa los protocolos, también la seguridad de la molécula, los estudios previos que tienen estos protocolos para llevarlos a práctica en humanos, y que también aprueban que estos protocolos se lleven a cabo, ¿no? Entonces hay una mirada, digamos, de muchas partes, tanto podríamos decir oficial, como del ministerio, como también de los comités. Esa pequeña aporte quería dar. No, súper importante. La idea de esta charla es básicamente que ustedes entiendan que no es que uno entra a un ensayo clínico y el investigador hace lo que tiene ganas de hacer y ustedes están expuestos a lo que yo tenga ganas ese día, sino que en realidad todos estos estudios es algo que están muy protocolizados y estandarizados, o sea, en todo el mundo se hace de la misma manera, todos los pacientes van a pasar por los mismos análisis de sangre, por las mismas resonancias en los mismos momentos, o sea, es algo que está súper estandarizado, muy definido desde antes que ingrese el protocolo, y como contaba Andrés y ahora también Gustavo, hay un montón de entidades que están encargadas de asegurarse de que nosotros hagamos las cosas bien, de que ese protocolo sea ético y que sea útil para el paciente y que sea seguro. O sea que acá siempre hay un control que se asegura de que el investigador actúe correctamente y que lo que le estamos ofreciendo al paciente sea algo que pueda ser beneficioso y no algo que sea perjudicial para él. Así que muy buena tu aclaración, Gustavo. Y hablando de seguridad, me toca hablar de efectos adversos, y vamos a decir que los efectos adversos son sinónimos de los eventos adversos o de los efectos secundarios que puedan tener, en este caso, un fármaco. Cuando hablamos en investigación clínica, hacemos referencia a cualquier fenómeno médico que pueda tener un paciente que está participando en un ensayo clínico. Por lo tanto, si un paciente manifiesta un síntoma que pueda estar o no relacionado con su enfermedad, lo vamos a considerar un evento adverso. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo burdo para que nos entendamos. El paciente está recibiendo una medicación para su esclerosis múltiple y en su casa se cayó y se dobló el tobillo. Eso es un evento adverso. Nuestra función después va a ser analizar ese evento adverso y poder de alguna manera clasificarlo si está o no está relacionado con la medicación. Es probable que ese particularmente no esté relacionado con la medicación y por lo tanto va a ser un efecto adverso no relacionado. También nosotros categorizamos a los eventos adversos en diferentes estadios, digamos, si pueden ser graves, si son leves, si pueden ser moderados, y eso va a depender de la intensidad del efecto adverso. Otros efectos adversos a los que le prestamos especial atención, y sobre todo en un ensayo de una droga nueva,
son los que tienen que ver con los laboratorios. Nosotros hacemos mucho hincapié particularmente en la función hepática que tienen los pacientes y vemos los efectos que va a tener la droga en ese órgano, que el hígado para nosotros, para los seres humanos, es como una gran farmacia, como un gran laboratorio que se encarga de procesar todos los productos que ingresan al cuerpo. Por lo tanto, un evento adverso puede tener un reflejo en el hígado y nosotros vamos a controlar durante todo el estudio esa función particularmente. Otras funciones, como las funciones cardíacas, también van a ser evaluadas y van a ser evaluados otros parámetros, como por ejemplo cómo va su enfermedad por la cual estamos probando la medicación. Entonces, una exacerbación de su enfermedad también en algunos casos puede ser considerado un evento adverso que no está relacionado con la medicación. Una cosa importante para entender los eventos adversos que están relacionados con la medicación tienen que ver con el mecanismo de acción que tiene la molécula. Una molécula va a causar un efecto adverso siempre que va a estar relacionado con el mecanismo por el cual produce su efecto biológico. Esto quiere decir que un fármaco, voy a usar un ejemplo, aspirina, su mecanismo de acción va a permitir sacar el dolor de cabeza o bajar la temperatura en el caso de la fiebre, pero a través de la misma forma en que esa medicación ejerce su efecto, también va a ejercer su evento adverso. En el caso de la aspirina, por ejemplo, una gastritis o una erosión de la mucosa gástrica, porque de la misma manera que quita el dolor, actuando en una molécula especial del cuerpo, también influye en el estómago para que el estómago no produzca una capa mucosa y lo predispone a que reciba los ácidos que la van a lesionar. Nosotros vigilamos permanentemente los eventos adversos en un ensayo clínico, ya sean leves, como por ejemplo la presencia de un dolor de cabeza, ya sean moderados, como por ejemplo la pérdida de pelo, y siempre vamos a estar censando si están o no están relacionados con la molécula, y siempre vamos a tratar de tener las acciones modificadoras para que ese evento adverso sea superado. En el caso de que haya un evento adverso grave que ponga en peligro la situación o la vida del paciente, también vamos a fomentar y vamos a controlar muy de cerca, por ejemplo, los procesos en la internación del paciente y vamos a recobrar todos los datos necesarios que tuvo ese evento adverso para provocar esa situación del paciente y eventualmente, si consideramos que ese evento adverso fue grave y ese evento adverso se ve en otros pacientes alrededor del mundo, de los distintos centros donde se hace la investigación, es probable que ese ensayo sea detenido. Estos fenómenos se suelen observar sobre todo en estudios en etapas tempranas, en los estadios 1 y 2 de los ensayos clínicos. Son menos frecuentes en los estadios 3, pero los estadios 3 de los ensayos clínicos, al incorporar una población mucho mayor en tamaño, eso provoca que estos efectos puedan aparecer. Todo el tiempo y todas las conductas de seguridad que tenemos dentro del protocolo apuntan a conservar la salud de los pacientes y a ser muy rápidos al actuar cuando estamos en presencia de un evento adverso. Excelente, Espero que se Gustavo. haya entendido. Sí, sí. Igual, acuérdense, nos pueden mandar todas sus preguntas por el chat, así al final de la presentación las contestamos. Creo que algo que es súper importante esto que vos decías de juntar datos, ¿no? Que es algo que hacemos en los ensayos clínicos, que es en realidad un objetivo muy importante. Y ustedes tengan en cuenta que nosotros, bueno, aquí en Argentina quizás estamos más familiarizados con los estudios fase 3, que son los que están más avanzados, ¿no? Que ya hubo una fase 1, que ya hubo una fase 2, y la fase 3 es el paso anterior para que la medicación después pueda ser aprobada.
Y recuerden que estos estudios fase 3 son estudios muy, muy grandes, son estudios que se hacen a nivel mundial, en el cual participan muchísimos países. Y entonces esta cantidad de datos que nosotros vamos reportando, que es lo que ocurre con nuestros pacientes, después se suma con los datos que vienen de todos los demás países que participan, y la realidad es que la información que nosotros tenemos sobre la seguridad de la droga, o sea, sobre los efectos adversos y sobre la efectividad de esta droga, la eficacia, es muy grande. ¿Sí? Por eso es tan importante esto que nos contaba Gustavo de cómo es el proceso de ir reportando y anotando absolutamente todo lo que le pase al paciente, por más que creamos que quizás no esté tan relacionado con la medicación, para después poder compararlo y ver si hubo otros pacientes en el mundo que tuvieron este efecto adverso y poder evaluar si se lo podemos atribuir a la medicación o no. Así que el tema de los efectos adversos es una de las principales cosas que nosotros monitoreamos durante todo el ensayo clínico. Así que bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu charla. Ya llegando al final, y vamos bien de tiempo, me pone contenta. Nos queda la última presentación del día de hoy, que está a cargo de la doctora Celeste Curvelo. La doctora Curvelo es médica neuróloga del área de enfermedades desmielinizantes del Hospital Británico y también neuróloga de planta del Hospital Municipal Sofía Santa Marina. Y nos va a contar, ya para ir cerrando estas 2 jornadas que tuvimos sobre ensayos clínicos e investigación, nos va a contar un poco cuáles son los medicamentos, las drogas, en realidad, que están teniendo actualmente un ensayo clínico en nuestro país, para que entendamos un poco por qué hay tanta investigación, por qué hay tantos ensayos clínicos, y para que ustedes también sepan si hay alguno de ustedes que le interesa tener un poco más de información al respecto o le interesaría participar, nos lo pueda preguntar al final. Así que, Cele, te escuchamos. Estás muteada, Cele. Ahora sí. Bueno, gracias a todos, gracias a Emma. Un placer siempre compartir con ustedes y poder ayudarlos. Bueno, escuchándolos un poco a todos y llegando ya al final y haciendo un poco un resumen con todo lo que venimos charlando en estos 2 encuentros, me toca un poco contar cómo surge, ¿no?, esto de tener cada vez más opciones y cómo, cuáles son las necesidades que vamos teniendo. Hablaba Darío de los criterios de inclusión, hablaba Gustavo de los eventos de seguridad, y decía algo que es importante y que justo cuando yo preparaba esta charla para hoy y repasaba, es esto de tener todo registrado y tener todo protocolizado y monitorizado. Todos los laboratorios tienen esto hecho de igual manera y lo controlan igual, tanto en nuestro país como en todos los otros países del mundo que participan. Todo eso se registra y entre otras entidades en las cuales todo esto tiene que estar registrado está ANMAT. En ANMAT hay un registro muy, muy grande en el que están todas las drogas que se han estudiado para todas las enfermedades y entre ellas las de esclerosis múltiple. ¿Por qué les cuento esto? Porque hasta hace poquito, 20 y pico de años, solamente había 2 drogas que eran las que todos conocemos, el interferón, el acetato de glatiramel y las distintas variables de los interferones y cómo se aplicaban y lo que generaba y que no era para todos y que de repente ya no servía. Entonces, bueno, con esta misma necesidad, como ocurre en todas las enfermedades, fueron apareciendo drogas nuevas con distintas formas de aplicación, con distintas dosis, con distinta tolerancia, con distintos eventos adversos y también con distintos mecanismos de acción. Sin entrar en detalle, ustedes ya conocen, porque muchas veces seguramente lo habrán hablado con sus neurólogos, saben que la enfermedad, la esclerosis múltiple tiene una causa autoinmune. Entonces, todos estos medicamentos de los cuales hemos ido conversando tienen alguna acción en alguna parte de toda esta cascada de sistema inmune erróneo o equivocado que genera este efecto inflamatorio en el sistema nervioso. Yo no voy a ahondar en cada uno de esos, pero sí ustedes, cuando vayan hablando con sus neurólogos o con los médicos que los tratan, van a ir dándose cuenta por qué esto es distinto a lo que ya conocen o a lo que reciben. Y otra cosa que también quiero que tengan en cuenta y que no todas las drogas son para todos los pacientes. Hasta hace poquito tiempo tampoco, por ejemplo, había tratamiento para los pacientes pediátricos, que si bien son poquitos, son el 5%, no más de eso acá en nuestro país, hay pacientes con menos de 18 años que tienen esclerosis múltiple. Y hasta el momento teníamos solamente 2 drogas aprobadas para los pacientes pediátricos y el año pasado se terminaron 2 estudios más
de medicamentos que ya son usados para los adultos, que se usan en pacientes pediátricos, ¿sí? Es así como les voy a empezar a contar un poquitito qué drogas hay disponibles para estos distintos tipos de población, que de alguna manera se relaciona con lo que decía Darío, ¿no? Estos grupos de pacientes que son elegibles con los criterios de inclusión para determinado tratamiento y que no se verían tan beneficiados o no sería lo correcto que los tratáramos si no cumplieran con esos criterios o tuvieran alguno de los criterios de exclusión, que también puede tener que ver con la función hepática, la función renal, la vía de administración, etc. ¿Sí? Entonces, como les contaba hasta hace un ratito, hasta el año pasado había solamente 2 drogas aprobadas para los pacientes pediátricos con esclerosis múltiple. Ya desde hace un tiempito se están estudiando otras drogas también para los pacientes pediátricos, como son el ocrelizumab, que ya lo conocemos nosotros en los pacientes adultos, alemtuzumab o Lemtrada, que también lo conocemos, y fingolimod, que es una droga que ya se está usando para los pacientes pediátricos, pero en este caso se va a comparar con siponimod y ofatumumab, que son 2 drogas que se usan para esclerosis múltiple. Una es para las formas secundarias progresivas con actividad y la otra es para formas de esclerosis múltiple con recaídas. O sea, en resumen, estas drogas ya conocidas en pacientes adultos se están testeando y se están probando para los pacientes menores de 18 años, entre 10 y 18 años. ¿Sí? Bien. Después, otra de las partes que siempre nos preguntan los pacientes y que siempre están atentos es, hasta hace un tiempito no sabíamos qué pasaba con aquellos pacientes que tenían diagnóstico de formas primarias progresivas. Afortunadamente, hace unos años ya está aprobado en nuestro país ocrelizumab, ¿sí? que se dan 2 infusiones de 600 miligramos cada 6 meses. Bueno, se está haciendo un estudio de fase 3 también con ocrelizumab en forma endovenosa, pero con dosis más altas, de 1200 miligramos o 1800 miligramos, ¿sí? El doble o el triple de lo que se está usando ahora. ¿Está bien? Y otro estudio que se están haciendo también para pacientes con formas primarias progresivas es el tolebrutinib, que es una, que ahora ya más adelante les voy a explicar un poquito, es una droga nueva de toda una familia de drogas nuevas que tiene un mecanismo de acción que hasta ahora no conocemos, que tiene que ver también con la cascada inflamatoria de una enzima que se llama tirosinquinasa, que interviene en las distintas funciones de comunicación que tienen los distintos componentes de la inmunidad. Entonces, de alguna manera, todas estas drogas que se llaman inhibidores de la tirosinquinasa vendrían a ser una nueva familia de tratamientos que, como les voy a ir contando ahora paso a paso, van a tener un lugarcito en cada una de las formas clínicas que conocemos para ver cuál es el efecto y cómo responden nuestros pacientes. Entonces, resumiendo, para pacientes con formas primarias progresivas está en estudio ocrelizumab en dosis más altas de las habituales y tolebrutinib, ¿sí? Y eso solito. Para también pacientes con formas de esclerosis múltiple con recaídas, también se está probando unas dosis más altas de ocrelizumab, de 1200 y 1800 miligramos, que son más altas a las dosis que ya conocemos ahora. Bien. Y después, otros estudios que algunos están reclutando ahora pacientes y que muchos de ellos se están llevando a cabo en nuestro país, y después en esto quizás Fátima nos va a poder ayudar un poquitito más si tienen alguna pregunta puntual, tienen que ver específicamente con estos inhibidores de la tirosinquinasa, que son estas nuevas terapias antiinflamatorias distintas a las que conocemos ahora, las tienen distintos laboratorios, todas tienen estos nombres raros, ¿sí? Tolebrutinib, fenebrutinib, remibrutinib, evobrutinib, son todas parecidas, pero todas tienen indicaciones diferentes, ¿sí? Para las formas de esclerosis múltiple con recaídas están tolebrutinib, fenebrutinib, remibrutinib y evobrutinib. Y hay una que es bastante novedosa, que creo que va a interesar a más de uno, está indicada también para pacientes, se está estudiando en pacientes con formas secundarias progresivas sin recaídas, que es el tolebrutinib, ¿sí? O sea, son pacientes que tienen formas secundarias progresivas sin actividad o sin recaídas. Otra cosa que los pacientes suelen preguntarnos bastante es qué pasa con
la remielinización, ¿hay algo para volver a generar mielina o para poder reparar lo que ya está dañado? Bueno, hay un estudio que no se está haciendo en nuestro país, pero se está haciendo afuera, en el que se estudia una molécula que por ahora se llama B2B061, que se suma a esta molécula que se da por administración vía oral a interferón o acetato de glatiramer, y bueno, la idea es ver si con este tratamiento se puede estimular la remielinización. Otra terapia que en nuestro país no se está haciendo, pero se está pensando hace muchos años, y en otros países como en Noruega, en Estados Unidos o en Inglaterra se está probando, es el trasplante de células autólogas, ¿sí? El trasplante de células madre, como lo conocemos todos, ¿sí? Bueno, esto también se está estudiando hace muchos años, básicamente se están estudiando en pacientes con formas de esclerosis múltiple con recaídas, y bueno, están todos corriendo, todavía no tenemos resultados, y tenemos para unos cuantos años más para seguir esperando. Y otra cosita para solamente contarles lo último, en cuanto también a ocrelizumab, hay un estudio, pero que recién es de fase 1, o sea, falta un montón, que se está probando ocrelizumab en forma subcutánea, ¿sí? Porque hasta ahora tenemos ocrelizumab en forma endovenosa, sabemos que nosotros internamos a nuestros pacientes cada 6 meses, se tienen que quedar un ratito en el centro de salud pasándose la medicación, pero bueno, la idea es que esto sea más práctico, que sean dosis menores, y que el paciente ver qué pasa con la tolerancia y la adherencia a este tipo de tratamiento, ¿sí? Creo que no me olvido de nada de las novedades que les quería contar. Hay de todo un poco, viene de todo un poco para que podamos conversar. Siempre la idea es que lo podamos conversar con los médicos y obviamente con todos aquellos que se dedican a esto y que tienen pacientes en protocolo, les van a poder resolver todas las dudas. Y bueno, la idea siempre es lo mejor para los pacientes, y gracias a Dios cada vez hay más posibilidades, y tenemos esto que vamos cumpliendo un poquito con la necesidad de cada uno, y lo ideal es que uno se pueda sentar con su médico o con nosotros, con nuestros pacientes, y conversar qué es lo mejor para cada uno, ¿no? Porque esto es algo que nos va a acompañar por largo. Así que Gracias, bueno, Cele. no sé, por favor, si Fati tiene algo más para agregar. Sí, yo quería comentarles que actualmente de todos los estudios que nos comentó Celes, creo que los que más avanzados estamos, o lo que quizás más centros de Argentina están participando, son en estos estudios de estas nuevas drogas que son los BTKI, ¿no? Los inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton, que como nos decía Celes, hay 4 fármacos dentro de esta familia, todos que tienen un mecanismo de acción bastante similar, quizás pequeñas diferencias entre sí, que hacen que sean diferentes drogas. Y lo interesante que tienen estas medicaciones creo que son 2 cosas. Por un lado, que plantean un nuevo mecanismo de acción, ¿no? Que nos permite cumplir una necesidad insatisfecha que tenemos actualmente en el tratamiento de los pacientes con esclerosis múltiple, que es la progresión o la acumulación de dificultades o de discapacidad a lo largo del tiempo. Porque ya tenemos muchas drogas aprobadas que quizás tienen un efecto antiinflamatorio muy bueno, y muchas controlan muy bien las recaídas, y muchos controlan muy bien las lesiones nuevas en resonancia, pero cuando hablamos de poder controlar la progresión de la enfermedad, el pasar de formas con recaídas a las formas progresivas, quizás las drogas que tenemos aprobadas hoy en día no cumplen con nuestras expectativas, ¿no? Nos gustaría que sean un poquito más efectivas en esta etapa de la enfermedad. Y creo que lo novedoso que aportan esta nueva familia de fármacos, al menos lo que se plantea, ¿no? Después tendremos que ver si finalizados los estudios vemos realmente este efecto, pero lo que planteamos es justamente eso, una forma distinta de actuar sobre diferentes células que nos permitirían trabajar sobre este punto de la progresión de la enfermedad. Y otra cosa interesante que tienen este conjunto de estudios, Cele nos mencionaba 4 drogas, es que con los estudios de estas 4 drogas estamos pudiendo abarcar todos los tipos diferentes de esclerosis múltiple. Tipo que las 4, tolebrutinib, fenebrutinib, evobrutinib y remibrutinib, están haciendo ensayos clínicos para pacientes con formas brote-remisión o con recaídas. Tenemos fenebrutinib, que está haciendo ensayos clínicos para formas primaria progresivas,
y tolebrutinib, que está haciendo estudios para formas secundarias progresivas sin actividad. Entonces, todos los tipos de esclerosis múltiple tienen un ensayo clínico con uno de estos medicamentos. Y creo que eso es súper importante, porque muchas veces había pacientes que quedaban afuera, ahora por suerte los podemos incluir. Y otra cosa que es importante es que la gran mayoría de estos estudios son comparados contra otras drogas ya aprobadas. Entonces lo bueno es que el paciente participa del estudio y en la mayoría de ellos, salvo en el de tolebrutinib para secundaria progresiva, que es contra placebo, El placebo. sí, todas las demás son contra drogas que ya tenemos aprobadas. Entonces, si bien el paciente puede recibir la droga en investigación, también puede, o sea, la droga en investigación o el comparador, en la mayoría de los estudios el comparador es otro medicamento. Y eso está bueno porque creo yo que si yo tengo un esclerosis múltiple de remisión con 12 fármacos aprobados, hacer un estudio contra placebo no sería ético, ¿no? No. Entonces, lo bueno es eso, que todos son, o la gran mayoría de los estudios, son contra una droga que ya está aprobada, y eso nos da cierta tranquilidad también a nosotros de que nuestro paciente un medicamento está recibiendo. Así Sí. que creo que sería importante algo para destacar. Y una cosa que es difícil contárselos así sin mostrárselos, en general cuando hablamos del comparador, se trata siempre de que si el paciente se tiene que pinchar, el comparador sea un oral, o sea que no se pincha 2 veces, por más que uno tenga 2 drogas distintas, y se trata siempre de buscar algo que sea cómodo para el paciente y eso, ¿no? Que tenga adherencia y que lo pueda seguir. ¿Qué otra cosa te iba a decir? No, nada. Ahora se me fue. Estamos bien. Pero estamos bien. Hay algunas preguntas, Fati, ahí en Sí. el Dale, chat. ¿quieres ir leyendo las, Dari? No sé ¿Las si- ves? Dale. Sí, la veo. Silvina dice, buenas tardes, ¿qué se sabe sobre un fármaco para el tratamiento de Epstein-Barr que revierte síntomas de esclerosis múltiple? Gracias. Ahí en particular Silvina, quiero vos, hablar en... yo sé, les puedo contar lo poco que sé al respecto, si quieren. No sé, Silvina, ¿te referís a uno que se llama IMU 800 y pico? ¿O lo escuchaste nombrar pero no escuchaste el nombre? Buenas noches, muchas gracias a todos. No, lo leí en un diario científico de Sevilla, lo encontré en internet. Bien, yo el que conozco es este que le preguntaba a Silvina, que se llama IMU 800 algo, no sé si alguno de ustedes se acuerda el número completo, que básicamente es un fármaco que estaba en fase 2, creo que la fase 2 ya terminó hace muy poquito, se presentaron los resultados hace muy poco tiempo, y ahora está por empezar la fase 3. Lo que tiene este fármaco es que actúa, o sea, inhibiría la acción del Epstein-Barr y actuaría también sobre una enzima de hidrogenasa. Y en la fase 2 se evaluó la acción que tiene este fármaco sobre recaídas y sobre nuevas lesiones. Los estudios de fase 2 se presentaron en el Congreso, me parece que fue el del año pasado, en el europeo del año pasado, y sé que estaban fue en el ECTRIMS, ¿no? Fue en el ECTRIMS del año pasado, y ahora estaban iniciando la fase 3. Todavía en Argentina no hay ningún centro que esté participando en la fase 3 de este estudio. Sé que quizás hubo como algunas averiguaciones a ver si algún centro estaba interesado en empezar esta investigación, pero todavía en nuestro país no se está llevando a cabo. De todas maneras, suponiendo que comenzar en nuestro país, hasta que este fármaco esté aprobado, posiblemente pasen unos años, ¿no? Porque tiene que finalizar la fase 3 en todo el mundo antes de que se pueda aprobar. Pero creo que plantea un mecanismo de acción interesante y distinto, y como nos contaba Celes, siempre estamos buscando nuevos mecanismos para tratar de que el tratamiento de la esclerosis múltiple sea lo más completo posible. Así que siempre que surge alguna cuestión, alguna molécula así novedosa, está bueno al menos explorar cómo funciona, ¿no? Fati, yo creo que también en relación a esto, aparte de este medicamento que comentaba Fátima recién, esta investigación que todo el mundo la escuchó y que nos han consultado bastante en el consultorio en relación a esto del Epstein-Barr, que como todos saben, cuando hay una patología autoinmune, tienen que darse determinados factores. Hay factores propios inmunológicos, cuando hay una disregulación del sistema inmunológico, hay una predisposición genética de la persona para tener la patología, y hay factores ambientales. En estos factores ambientales, uno de los que más se ha estudiado es la exposición al virus Epstein-Barr, que sabemos que es el virus que produce la mononucleosis infecciosa, que la gran mayoría hemos estado expuestos, algunos han tenido síntomas, otros no.
Y lo que se demostró en este estudio que se publicó recientemente es en una gran población, se vio que todos los pacientes con esclerosis múltiple tenían ese antecedente, tenían anticuerpos para el virus Epstein-Barr. Es decir, que en algún momento estuvieron expuestos a este virus. Entonces, lo que se plantea, aparte de este tratamiento que planteaba Fátima recién, es que a lo mejor si todas las personas en la infancia se vacunarían para Epstein-Barr y no desarrollaríamos o no tendríamos ese contacto o esa infección en la infancia, tal vez se podría evitar todo supuesto y donde la investigación tiene que avanzar, ¿no? Se podría evitar el desarrollo de la patología. Eso es uno de los planteos también, pero que, a ver, todo esto que venimos hablando, ¿no es cierto? Todas las investigaciones realmente nos aportan nuevos datos, datos que después se van a seguir estudiando, se van a seguir investigando y siempre relacionados con un tratamiento para la patología. Hoy sabemos que no hay ninguna cura, todos los tratamientos son para controlar la enfermedad, pero las investigaciones están en búsqueda de encontrar en algún momento una terapia que pueda borrar todo signo de actividad y que, bueno, lo más cercano, ojalá se pueda llegar en algún momento a la cura de la esclerosis múltiple. Acá Sigo hay con otra. la próxima. Sí. Sí, dale. La iba a leer yo porque no sé qué. Están acostumbrados a trabajar así como los Pimpinela. Sí, con Fátima. Quiero leer la compartimos pregunta si no secretaría. la tengo que contestar porque no la sé. Pensé lo mismo. Quería leerla yo por eso. Celeste Dale, y Gustavo, candidatos. Bueno, Dale. nos pregunta Gabriel si el hongo de melena de león, que tiene propiedades mielinizantes. Yo la verdad es la primera vez que lo escucho. No sé si alguno de ustedes está al tanto de esta sustancia. Hay un tema con respecto a la información y tiene que ver con el tanzaje, cómo seleccionamos la información que leemos. Yo en alguna charla de EMA hace muchos años ponía al doctor Chapatín como médico asesor de pacientes y siempre decía que tengamos cuidado con la información que no es seria, porque yo me pongo en la piel de mis pacientes y realmente cuando tenemos una enfermedad tan severa como la esclerosis múltiple y tiene esta progresión y esta pérdida de función, etcétera, yo creo que todos caemos en un poco en la desesperación de encontrar algo que nos haga bien, y es ahí donde intervienen algunos personajes, algunas personas que puedan tener otros intereses que no sea el de beneficencia para el paciente. Entonces, algunas cosas, no digo lo del león, la verdad que lo desconozco, pero me sirve como razonamiento a que hay que tener cuidado de subirse a cualquier información que se publica, ¿no? Ese comentario, ¿no? Quiero sumar a lo que vos decís, que se me estaba ocurriendo cuando te escuchaba, que creo que es un concepto súper importante. O sea, ningún ensayo clínico tiene ningún tipo de costo para el paciente. Entonces, si alguien les ofrece no sé, una droga, una medicación o un procedimiento que está en investigación y les quieren cobrar muchos dólares para participar, eso no está bien. O sea, ahí desconfíen. Si al menos no es un ensayo clínico que esté regulado por algo. Está regulado, si no figura en la página ANMATO del ministerio, no está regulado. O sea, lo sabemos harto, o sea, hemos hablado mucho de esto cuando hablamos en algún momento del cannabis y esas cosas. Ahora tiene como otro tipo de regulación, bueno, otras cosas. Pero ojo con eso, con los que les ofrecen y cómo se preparan y todo, ¿no? Ojo con los doctores chapatines. Exacto. Ni un peso, ni mucho ni poco, nada. Es gratuito, o sea, es gratuito la participación en el estudio, la atención por el médico del estudio, los análisis de sangre, resonancias, etcétera, que haya que hacer para seguridad, y también es gratis el traslado del paciente hacia el centro y de vuelta a su domicilio, y si tiene que pasar muchas horas en el centro, también va a ser gratis el desayuno o el almuerzo. O sea, nadie les puede cobrar ni un peso por participar en un estudio de investigación o por probar una medicación o un tratamiento que no haya sido aprobado en el país. Así que eso siempre ténganlo en cuenta para detectar aquellas cuestiones que, como nos decía Gustavo, sean más doctor Chapatín que algo serio, ¿no? Hay otra que la manda Joana. Si te estás tratando, ¿se puede participar de un ensayo? Este me parece que es un punto muy interesante.
Dentro de lo que son los criterios de exclusión, figura esto de si recibiste algún tratamiento específico para la esclerosis múltiple, y para cada tratamiento hay un periodo de washout, de lavado, ¿sí? Es decir, se puede participar, pero habiendo cumplido con ese periodo, con ese tiempo de eliminación de la droga en el organismo. Para algunos es inmediato, un mes después, para otros 6 meses, dependiendo qué tratamiento estaba recibiendo, es el tiempo que tiene que pasar para poder comenzar con el ensayo clínico, ¿sí? Eso es un tema muy importante, o sea, que esté recibiendo un tratamiento hoy no me deja fuera, pero sí hay que tener en cuenta qué tratamiento y el periodo de lavado. Bueno, después María Elena no lo voy a leer porque es una paciente mía que está participando en un ensayo, pero pobre, ella le pasó esto del cuantiferón, que le dio positivo y hizo el tratamiento preventivo y demás, con Quiero la aprobación aclarar del que infecto. Darío trae Sí, perdón. hinchada propia, ¿no? Tengo, Sí, Darío, hay gracias, María Elena. corazones, hay de todo Claro. en este mensaje. Sí, María Elena es una Fan. masa. Realmente Fan. se puso ella la camiseta y está haciendo mucho también para concientizar para la esclerosis múltiple, así que muy bien. Pero bueno, en esto, ella hizo el tratamiento, esperó, y con la aprobación y con el alta infectológica y demás, pudo ingresar después del tiempo que corresponde al ensayo, a pesar de que había sido un criterio de exclusión. Es un excelente ejemplo, así que gracias por sumarte y comentarlo. Después dice la dosis de ocrelizumab, más altas, ¿cuándo estaría aprobado? Todavía no todavía no. sabemos, no, están en fase 3, No. así que falta. Sí, Bien. no sé si algún centro lo terminó haciendo este estudio o al final no Acá se abrió en no, Argentina. no, Me acá parece yo que no. hubo como que preguntaron y al final no Yo se lo- terminó yo lo- eligiendo el país. ¿O vos Yo lo lo estoy hacés? corriendo, sí. Ah, No, pero mirá, para qué bueno. ¿el de recaídas o el de primaria progresiva, decís vos, Fati? El Porque de a están dosis más De altas de dosis. ocre. Hay Sí, dos. sí, sí. Y los dos Nosotros lo también estamos estamos corriendo. participando. ¿Cuál es mira. la Yo estoy dosis? participando en el de primaria progresiva. ¿Y cuál es la Mil- dosis Sí. que nos preguntan acá? 1200 y O 1800. 1800. Te puede tocar la Apa. dosis estándar, aprobada, que es 600, 1200 o 1800 según el peso del paciente. Puedes Mirá qué entrar en bueno. cualquiera de los... Y está O en sea, el grupo... RR y en primarias progresivas Progresiva. también, ¿no? Exacto. Se están corriendo los dos. Darío, Sí. vos corres el de PP El de primaria progresiva. y yo corría el de RR, que ya está cerrado el reclutamiento en todo el Ah. Está mundo. cerrado. Pero sí, es digamos, es un fármaco que prometedor poder usar dosis más altas, ¿no? Sí, claro. Exacto. Y también está corriendo, pero en fase 3, el del ocre subcutáneo. Subcutáneo. Sí. Pero no se corrió en la Argentina, al final Acá no, no. no fuimos. No. Ese es el que Una no se lástima. corrió en Argentina. Eso. Exacto. Sí. Bien, algo que dijo Después Gustavo que me dice- gustaría aclararles sí. antes de que sigamos. Él dijo ya cerró el reclutamiento. O sea, todo lo que es en ensayos clínicos, nosotros tenemos periodos de tiempo. Porque imagínense que si el estudio dura 3 años y lo estamos haciendo en todo el mundo, y o alguien ingresa un paciente el día 1 del estudio y el otro después de 3 años, sería un proceso muy largo esperar a que todos terminen y que todos los datos fueran analizados. Entonces hay Exacto. periodos en los cuales se puede ingresar nuevos pacientes, después ya no es posible ingresar nuevos pacientes en ese estudio, y sí, todos van siguiendo, digamos, la evolución del estudio hasta que finaliza. Pero eso es importante, Tal porque cual. quizás ustedes leen de un estudio que les parece que está buenísimo y quieren ingresar, y justo ya no nos dejan seguir incluyendo pacientes por este motivo, ¿no? Así Y a que eso bueno, voy eso a- hay que Periodos tener en voy a- cuenta. y número de pacientes, Fati. Número de Por eso se pacientes. dice que los De estudios acuerdo. son competitivos del reclutamiento, porque cuando se llega, por ejemplo, se quiere reclutar 1000 pacientes en el mundo. Una vez que se llegó a 1000 pacientes, ya está. Puede que haya centros que a lo mejor reclutaron 100 y otros que reclutaron 5, 3, 4. Entonces, ese tiempo está relacionado con alcanzar el número de pacientes que se espera para demostrar los objetivos del estudio. Pero Perdón, Tal cual. Gustavo, que te corté. No, es solamente un comentario. Yo siempre le digo a mis pacientes, en el momento de elegir o no, porque hay una pregunta también en el chat sobre Clarivide, si va a participar o no en un ensayo, yo siempre digo que es una oportunidad. Es una oportunidad donde el paciente va a ser evaluado de un modo diferente al que ocurre aquí en el consultorio. Vamos a mirar otras cosas, va a tener un seguimiento muy, muy estricto. Otros médicos lo van a evaluar también, que son los raters, los que van a usar escalas de
de eficacia para ver si están mejores o no, y que lo deberían ver como una oportunidad, pero tienen que estar convencidos de que es una oportunidad y que, bueno, tiene que ser voluntario. Si hay dudas o temores, gracias a Dios, en el 2022 tenemos más de 18 tratamientos aprobados para esclerosis múltiple, así que tendrían otras opciones, no sería la única. Pero de entrar a un protocolo lo deberían ver como una oportunidad también. Tal cual. Y esto que dice Gustavo, y que lo mencionaron varias veces, que es totalmente voluntaria la participación, y que uno puede retirarse del estudio, del ensayo, cuando quiera, y no va a dejar de tener la atención por su médico tratante, ¿sí? Si coincide que el médico, el investigador principal es su médico tratante, o lo va a seguir viendo y le va a ofrecer las terapias que están aprobadas hoy en día para esclerosis múltiple, así que tampoco no es un compromiso. Una vez que empecé un ensayo clínico, tengo que terminarlo. Yo el día de mañana, sin dar explicaciones, me puedo retirar y no pasa absolutamente nada. Uno después puede continuar con otra molécula. Sí, yo quería, igual esto es una opinión totalmente personal, ¿no? Pero yo creo que si un paciente está con un tratamiento aprobado que le funciona, o sea, que controla sus recaídas, que controla sus lesiones en resonancia, que controla su progresión, que le cae bien, que lo tolera perfecto, no, personalmente, creo que no sería una buena idea dejar ese tratamiento para entrar a un ensayo clínico, ¿no? La idea es quizás ofrecer alternativas distintas, nuevas alternativas para aquellos pacientes en los cuales los tratamientos aprobados no han funcionado bien o hay dificultades en el acceso para ellos. Pero yo no abandonaría un tratamiento que funciona para probar otro que no se aprobó. Esa es una opinión personal. Es importantísimo lo que decís, y yo también opino igual que vos, y de hecho que los criterios de inclusión, los pacientes tienen que tener actividad de su enfermedad. Eso es, salvo por la secundaria progresiva sin actividad, donde no existe un fármaco aprobado. Claro. Por eso es con placebo. Por eso es contra placebo, exactamente. En el caso de que el paciente esté estable con la droga que viene recibiendo y con su tratamiento, no cumpliría el criterio para poder entrar al ensayo. O sea, al ensayo va a ser una oportunidad en un momento tal vez de cambio, en un momento que se replantea la enfermedad y el tratamiento, y ahí en esas circunstancias va a tener ese momento para decidir qué hacer, ¿no? Bien, acá tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es el proceso ideal de lavado para el cambio del tratamiento con fingolimod a locrelizumab? Acá tenemos una experta en fingolimod. Cele, ¿querés contestar la voz? ¿O te colgó? Se congeló, Cele, sí. Bueno, el lavado exigido para suspender fingolimod y pasar a cualquier otro fármaco son 8 semanas. Se suspende el tratamiento y hay que esperar 8. Sí. ¿Yo también me congelé? No, vos no. No. Tiene que pasar 8 semanas, que es el periodo que requiere el fingolimod para ser eliminado. Yo personalmente, una vez que terminan estas 8 semanas, me gusta hacer un análisis de sangre al paciente para ver cómo vienen sus linfocitos y hacer un montón de otros controles de seguridad antes de iniciar un nuevo fármaco, pero bueno, el periodo necesario para el washout o el lavado de fingolimod para pasar a cualquier otro medicamento son 8 semanas. Perfecto. Acá preguntan por ahí cuestiones muy puntuales, cuál es el tratamiento ideal o de pasar de uno a otro. Esto siempre tienen que hablarlo con su neurólogo tratante. Cada caso, por más que sean todos pacientes con esclerosis múltiple remitente recidivante, que es la misma forma clínica, cada caso es un caso particular, es un caso diferente, hay que ver la forma de presentación, los eventos que tuvieron, la resonancia. Hay que individualizar y personalizar en cada uno cuál es la mejor opción terapéutica. Y por eso es importante que puedan charlarlo, y si para un paciente eligieron una molécula, para otro otra, hay que ver en base a qué fue esa decisión, ¿sí? Acá hay una pregunta interesante. ¿Cómo se enteran? Darí. Esa, Sí, justamente esa. exacto, esa me pareció la otra que quería ver. ¿Cómo se enteran del reclutamiento? Tienen que ser sus pacientes. No necesariamente son nuestros pacientes, muchas veces vienen derivados por colegas para participar, porque como decían antes, es realmente una oportunidad para el participante poder formar parte de un ensayo clínico, poder recibir estos tratamientos. Hay algunas páginas, algunos lugares donde también se pueden enterar, pero si es más por derivación,
o si ustedes quieren participar, lo pueden hablar con su médico tratante o ver cuáles son los centros donde están participando, porque como ya hablaron en la jornada anterior, los centros son centros muy seleccionados para poder participar, donde tienen que cumplir un montón de requisitos, un montón de criterios. No cualquier centro puede participar. Entonces, eso es importante, tratar de conocer. No, hay una página, pero bueno, yo no sé, esta de un ensayo para mí, o hay otros lugares también, pero hay que ver cada uno de esos lugares, no es algo que esté aprobado, por decirlo de alguna forma. A veces, bueno, no sé, preguntar, que su neurólogo también averigüe dónde pueden participar en ensayos, cuáles son los ensayos en los que se están llevando adelante, ¿sí? Porque hay que Sí, ver para qué forma Emma, clínica, para la actividad. Emma también tiene información, ¿no? Totalmente, Bien, todo, sí. exacto. Una cosa, porque justo se me cortó Ahí internet volvió y a tuve salir. que salir. Ay, sí, Te chicos, salvaste acá. porque te dirigí la pregunta a vos y de repente no estabas. ¿Qué era? No, pará, había una de Ocre y una de OFA, que las leí pero no las contesté. Llegaste Ya está, tarde, Celeste, listo. perdiste tu momento. Se perdió el Bueno. momentum. Se quiso que fuera así. No, ¿Las quería, contestaron? sí, creo que bien, Bien. no sé, faltaba vos que eras la experta. No, quería agregar a lo que dijo Gustavo. Emma está al tanto de estos ensayos clínicos o cualquier cosa nos puede preguntar a nosotros que estamos en los diferentes centros de investigación, así que si alguno de ustedes tiene ganas, se contacta con Emma y después ellos nos dirigen a nosotros. Por suerte tenemos investigadores de varios lugares del país. Yo estoy en Capital, Gustavo está en Tucumán, Darío está en Rosario, así que... Darío está en cualquier parte del mundo. Darío no te puedo está decir. Darío, sí, ahora no está físicamente en Rosario, pero investiga en Rosario. ¿Dónde era que está Darío ahora? Nada, estoy en Buenos Aires. Está en Buenos Aires. Pero sí, tenemos muchos centros, por suerte, a lo largo del país, y también tenemos mucha ayuda por parte de los laboratorios que incluso nos permiten, si podemos coordinar el viaje, incluir pacientes que quizás están un poquito lejos, pero con los viáticos pagos. Así que no se asusten Exacto. si creen que están lejos y no hay ningún investigador cerca de donde viven. Háblenlo con Joana, ella nos lo va a trasladar y nosotros veremos la manera de que puedan participar si califican y si es algo coherente, ¿no? También, porque si es demasiado lejos, quizás venir una vez por mes es difícil para ustedes. Pero todo se puede charlar. Así que cualquier cosa nos pregunta. Totalmente. Muy bien. Bueno, creo que terminamos. Mi Dosuba no cubre la Fundación Favaloro ni INECO. No, Dosuba, INECO yo no trabajo, pero Fundación Favaloro no. De todas maneras, Violeta, si tu comentario es porque querés participar en un ensayo clínico, lo que podemos hacer es que, no sé dónde vivís, no sé, Violeta, ¿querés contarnos? Si no, habla con Joana y ella te va a contactar con el investigador que quede más cerca. Cava. En Cava. Dice. En Cava. Bueno, si querés, Joy, y si te interesa saber un poco más, yo lo que hago personalmente con los pacientes interesados es, antes de empezar el estudio, hacer una reunión por Zoom, así como estamos haciendo hoy, para explicarles un poco más de qué se trata, para ver también si son pacientes que pueden cumplir estos criterios de inclusión y exclusión que nos contaba Dari. Les cuento de qué se trata, les envío el consentimiento informado por mail, ustedes lo leen, lo piensan tranquilos, lo hablan con su familia, con su médico, con su vecino, con quien tengan ganas, y si deciden participar me avisan y ahí empezamos todo el proceso. Así que no importa Exacto. que no te cubra Dosuba, porque en realidad esto, como decíamos antes, no tiene nada que ver con las coberturas ni obras sociales, está todo incluido. No se necesita para nada, ni para la resonancia, ni para los laboratorios, ni para las consultas, Para ni nada. para nada. Acá hay el último punto que me parece interesante que plantea Sandra. Dice: mi neurólogo no me deja hacer el ensayo clínico, me dijo que si lo hago no me atiende más, de Villa María. A veces pasa esto donde incluso hay ciertos médicos que tienen Sí, algunos sí. prejuicios con los ensayos clínicos, pero están basados más que nada, a mi criterio, en el desconocimiento. O sea, si planteamos esto que venimos charlando, donde la seguridad de la persona está por encima de todo, donde está súper cuidado, donde está súper evaluado, donde está súper controlado por entidades nacionales, internacionales, comité de ética, les puedo asegurar que los controles son mucho más estrictos y rigurosos que los controles habituales que se realizan en el consultorio. Y hay mucha gente encima de cada investigador principal mirando que la seguridad de la persona sea lo más importante de todo y esté muy controlado.
A veces pasa quiero- esto, sí, perdón, a veces pasa que hay algunos médicos que no conocen todo lo que es. Si uno supiese todos los pasos que hay que pasar para participar en un ensayo clínico, realmente es una tarea muy ardua y desgastante, pero realmente nosotros que estamos participando creo que lo vemos como una oportunidad muy buena para poder brindar un tratamiento a los pacientes que a veces cuesta poder acceder. Así que bueno, sería bueno que el neurólogo a lo mejor se comunique con el investigador y puedan Sí. charlar y pueda sacarse esas dudas, o Sí. por qué tiene ese prejuicio, o qué es lo que le genera ese malestar de verlo como algo tan rotundo de que no puede participar. Perdón, Gustavo, dale. No, el concepto de pertenencia, ¿no? Si haces tal cosa, yo dejo de, ¿viste? Te da Bueno, como claro. una sentencia de que perdés algo, ¿viste? Cuando yo era más chico, tenía, digamos, soy mucho más chico que vos, Darío, pero y era residente, siempre hablábamos de mi paciente, como si fueran cosas propias y de pertenencia, ¿no? Y los médicos sienten eso con respecto a algunos pacientes. Y si haces algo que yo te digo que no, como si fueran paternalistas, yo voy a insistir en lo mismo. Lo que hace falta es información, información buena, información veraz, y tomar decisiones en base al conocimiento. Yo quizás, Y Sandra, eso- lo que te propongo, si querés, es que te explique, chicos, perdón, que te expliquemos o que te contactes con alguno de nosotros, que te expliquemos un poco más de qué se trata y si realmente es algo que te interesa y que querés participar. No hay ningún problema en que si tu neurólogo tiene ganas, lo charlemos todos, le contemos de qué se trata y que puedan tomar la decisión juntos. Pero Yo creo que ese concepto que decía Gustavo, por suerte nosotros ya lo hemos perdido, eso de que el paciente es mío, porque el paciente decide por sí mismo, el paciente elige con quién quiere ir, y nosotros creemos que la forma de trabajar es en equipo, ¿sí? Cuando uno no sabe algo, tiene una limitación, poder recurrir a otro colega, a otro profesional, poder compartir experiencias, y eso es lo más importante. Entonces, yo creo que en ese sentido, nosotros siempre le aclaramos cuando viene derivado un paciente de afuera que nosotros lo estamos siguiendo en lo que es el ensayo clínico, pero su neurólogo tratante, su médico de cabecera sigue siendo el neurólogo que lo viene viendo. Y eso es muy importante acá. Por favor, que quede claro ese concepto. Nadie, ya nosotros ni lo pensamos eso porque realmente no tenemos ese concepto que a lo mejor se veía en la época de Gustavo, de robar, de robarse, de no sé, de querer quedarse con un paciente, porque el paciente es el que decide, el paciente es el que elige y tiene que tener una participación muy activa en la decisión de su tratamiento. Esto de las decisiones compartidas nosotros consideramos que es así, y la persona que está, o sea, la patología la tiene esa persona, y la que va a hacer el tratamiento es esa persona. Y la que se va a someter a la resonancia, al laboratorio y a los controles es esa persona. Entonces, el poder decidir lo tiene cada persona, ¿sí? Entonces, me parece, como te decía Fátima, importantísimo poder hablar y que se quede tranquilo, que no hay nada para buscar otro beneficio, sino la mejoría, buscar un tratamiento efectivo, seguro para esa persona y que pueda estar de la mejor forma posible. totalmente, Darí. Bueno, creo que llegamos Bueno. al final, no hay más preguntas. No sé si alguien quiere decir algo, que se habilite el micrófono y nos lo cuenta. Y si no, damos por terminada esta charla. Igualmente, como nos contaba yo, van a estar subidas las dos a la página de EMA próximamente, y si tienen alguna duda, nos pueden contactar a través de EMA. Así que, bueno, Gracias. perdón, me tengo... Gracias, Si un no, un poco placer. por la ruidoso invitación. en mi Gracias. casa. Muchas gracias a todos por Gracias. conectarse y nos vemos pronto en otra actividad. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias a Hasta luego. todos. Gracias, buenas noches.